Bien, hemos estado recorriendo durante todo el día, de hecho ya se hizo tarde acá, Moscú, para buscar personajes históricos que están inmortalizados en estatuas, en monumentos, en esculturas. Hemos visto de todo tipo, de bronce, de hierro, de metal, en fin, de tantas formas y tantas posibilidades históricas, pero hemos llegado acá hasta este punto que se llama Leninsky Prospect, en una plaza, en un parque que se llama el Parque Gagarina o la Plaza Gagarina, en ruso Ploshat Gagarina, y ya por ese nombre ustedes pueden ir sacando conclusiones, atando cabos de qué o de quién se trata. En efecto, es un homenaje, un monumento al astronauta soviético Yuri Gagarin, que el 12 de abril de 1961 se convirtió en el primer ser humano en viajar al espacio, en el primer ser humano que pudo ver la Tierra desde el espacio, de tener ese privilegio a bordo de la nave Vostok 1. Un hito sin duda para la ciencia, para la tecnología, para la humanidad, y que se dio don Tony Arias en medio de esta carrera por el espacio entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Ya los rusos sabían que en Estados Unidos planeaban enviar un hombre al espacio, se les iban a adelantar, iba a ser el primero, y entonces apuraron el viaje para enviar entonces que fuera un ruso, que fuera un soviético de la Unión Soviética en ese momento, el primero, quien se convirtiera en el primer cosmonauta. Lo hizo entonces Yuri Gagarin, lo hizo en 1961, de hecho ya después de eso se da, ¿verdad? 8 años después, cuando se da el primer viaje a la Luna de los Estados Unidos, y es parte de esa batalla, de esa lucha que tenían por la carrera espacial, la selección de Gagarin que se dio de entre muchos y muchos aspirantes. Se fueron seleccionando y seleccionando hasta quedarse con pocos, al final solo con 2, incluso el suplente va con él casi hasta el cohete, y de ahí hasta el Vostok, y de ahí Gagarin es el primero entonces en orbitar fuera de la Tierra. Bueno, este monumento fue inaugurado el 4 de julio de 1980, coincidiendo con los Juegos Olímpicos que se celebraron en Moscú. Es obra del escultor Pavel Ivanovich. Está hecho pues de titanio, y la altura es de 42 metros y medio, si no me falla la memoria, pesa 12 toneladas. Su aspecto al principio resulta algo particular, porque en realidad se podría confundir como con un superhéroe, ¿verdad? Esos que vemos en historietas. Es como si alguien fuera a despegar y que está dejando una estela, ¿verdad? Que está dejando la propulsión, la marca de la propulsión abajo, pero sin duda alguna creo que sí da la sensación de que hay un vuelo aquí, de que este hombre hizo algo especial. Sí, marca eso, marca que va hacia el espacio, como lo hizo entonces en el 61, en aquel momento 108 minutos fue lo que duró el vuelo, 90 minutos duró en dar el giro, en hacer la órbita en la circunferencia de la Tierra. Ese giro fue de 90 minutos, 108 minutos después de haber despegado, vuelve a aterrizar en un viaje que en ese momento fue perfecto para el Vostok. Ya después se empieza a sacar un poco de conclusiones de que se desvió debido a un fallo en el sistema guiado por radio. Eso desplazó el lugar de aterrizaje 1400 kilómetros hacia el oeste de donde estaba previsto que aterrizara. Ahí fue donde cayó, cerca de la base de partida, era donde tenía que llegar, y lo hace 1400 kilómetros hacia el oeste, incluso muy cerca del río Volga. Había miedo en ese momento, temor de que cayera en el agua, y no, lo hace muy cerca, apenas a 4 kilómetros de la orilla del río. Era un hombre pequeñito, de 1,57 m, por ahí, y queda inmortalizado en un conjunto de verdad que es simple y sencillamente gigantesco. Esa es la palabra como lo podemos resumir. Se ve desde muchísimos puntos de la ciudad de Moscú. Fue elaborado con titanio en la planta de Balashika, en la región de Moscú. Ese era precisamente el material usado en la construcción de las naves espaciales soviéticas. En algún momento fue el monumento más grande del mundo, fabricado con ese metal de transición, formado por 238 segmentos conectados mediante tornillos. Su pedestal acanalado simboliza el inicio del vuelo de un cohete. La estatua de 300 kilos de peso está orientada hacia arriba, desde luego, y es sin duda un atractivo turístico también, tal y como se los hemos comentado con los otros casos que estuvimos viendo. Lamentablemente este piloto, que empezó como piloto y terminó siendo pues un gran astronauta ruso, tuvo un final bastante trágico e inesperado, una muerte muy joven, Tony. Muy joven, sí, apenas
7 años después, en 1968, fallece en un accidente de aviación precisamente. Hubo una duda, incluso hasta 40 años después ya se empieza a despejar un poco, se empiezan a dar las conclusiones de cómo fue el accidente, de por qué se da esta situación en la que fallece Yuri Gagarin. De no haber fallecido tendría 84 años. De hecho, algunos de sus compañeros de los primeros días de las misiones espaciales tripuladas aún viven y están considerados como héroes nacionales en Rusia. Sin embargo, a nadie se le rinde más tributo que a Yuri Alexeyevich Gagarin, que murió con solo 34 años durante un vuelo de prueba en un caza MiG-15 junto a su compañero Vladimir Seryogin. Aún circulan rumores y teorías sobre si se trató de un fallo humano o técnico. Se decía que se había desmayado, sin embargo, fue mucho tiempo después que uno de sus mismos excompañeros, que también fue cosmonauta, develó que ese día aparentemente se hicieron pruebas a una aeronave que viajaba muy rápido y que desestabilizó, viajaba a una altura que no debía, y desestabilizó el vuelo de Gagarin. Lamentablemente, vuelo que se le permitía solamente en aviones. Después de que hace ese primer viaje fuera del espacio, Gagarin no volvió a volar fuera de la atmósfera de la Tierra, tras haber sido asignado nada más como reserva en el vuelo del primer Soyuz, que acabó en desastre, de hecho, con la pérdida del piloto. Era demasiado valioso como símbolo, se decía, entonces solo se le permitía seguir piloteando aviones, pero no hizo más vuelos fuera de la Tierra, no hizo más excursiones al espacio. Y fue famosa, muy célebre, la frase de Yuri Gagarin al despegue de "allá vamos", ¿verdad? Que es definitivamente como un grito de impulso para la misión que se le había encomendado, y todo el pueblo soviético se abalanzó sobre él en aplausos, en emoción, tuvo un gran desfile de recibimiento. Es considerado sin duda un héroe y todavía su mito, su leyenda se agiganta porque partió de este mundo pues en realidad de forma muy prematura. Sí, muy grande la leyenda. Le decía usted, pequeño en estatura, menos del 1,60 m. Eso incluso fue parte de lo que le benefició, ¿verdad? Para poder ingresar en la nave, en el cohete, que era también un espacio muy pequeño. Pequeño entonces el astronauta, pero grande la leyenda. Bueno, de esta forma nosotros estamos llegando prácticamente al final de este especial que hemos querido hacer con todos ustedes desde Rusia. Un día dedicado exclusivamente, Tony, a recorrer parte de los principales monumentos históricos que hay en esta gran ciudad. De los que están en la agenda de cualquier turista que viene a Moscú y tiene que visitar, que tomarse la foto entonces con estos monumentos, con las estatuas, que esperamos hayan sido entonces de su agrado el recorrido que tuvimos aquí por la capital de Rusia. Entonces aquí, desde el monumento de Yuri Gagarin, el primer hombre que llegó al espacio, que vio la Tierra desde ahí, de forma majestuosa, estamos diciéndoles gracias por estar con nosotros. Sigan con estos trabajos especiales de Columbia Digital, porque somos la radio que se ve.